Lo de Jim Carrey es acojonante. ¿Os suena haberle visto últimamente dando mensajes excéntricos? Unos dicen que está loco, otros dicen que se encuentra en un profundo despertar. ¡Comenzamos! La delgada línea entre la genialidad y la locura. Una personalidad inestable dotada para ser un brillante actor que de forma ineludible arrastra muchas sombras, antivacuna, anti-Illuminati y recientemente anti-Facebook. Oficialmente, su difunta pareja Catriona White murió de sobredosis de antidepresivos el pasado 28 de septiembre de 2015. Su familia denunció a Jim Carrey en 2016 alegando que fue él quien facilitó las pastillas. Por otro lado, el mundo de la conspiración afirma que suicidaron a Catriona debido a su comportamiento anti-Illuminati. Enmarcados en el contexto, el propósito de este vídeo no es otro que tratar el reciente documental biográfico Jim and Andy The Great Beyond, donde al final el actor nos hace un comentario profundamente revelador. No espiritual, sino explicativo, ya que desde ahí se pueden esclarecer los motivos de su comportamiento. Así que si no lo has visto, te suplico encarecidamente que pauses el vídeo, ya que necesitaremos spoilear para exponerte el análisis. El documental mezcla imágenes de la película Men on the Moon de 1999 con imágenes grabadas durante el rodaje de la misma. En ellas se puede ver cómo Jim había asumido totalmente el personaje de Andy Kaufman no solo en las escenas, sino todo el tiempo. De hecho, se metió tanto en el personaje que tuvo un percance con Jerry Lawler, quien se interpretaba a sí mismo, y Jim, pasándose con los vaciles, tras un escupitajo, el luchador le agredió mandándole al hospital, aunque sin nada grave. Pero dicho incidente salió en los medios de comunicación por aquel entonces. De hecho, Danny DeVito afirmó que Jim Carrey fue a trabajar un total de 2 días. El resto del tiempo simplemente fue Andy. A los 4 meses de interpretación, Jim Carrey tendría la sensación de no saber ni acordarse quién era él mismo. Bien, señores, y aquí viene la bomba nuclear. Repito, es un fuerte spoiler y si te llama la atención el documental, te insto a verlo antes de seguir con el vídeo. Al final de The Great Beyond, Jim Carrey se pregunta: ¿qué pasaría si pudiera hacer eso con otras personas? ¿Qué pasaría si decidiera ser Jesucristo? En este punto, la mente racional tiembla y se tambalea. Entonces, ¿todos los mensajes profundamente espirituales que hemos visto de Jim eran solo una actuación de Jesús? ¿Todas las excentricidades mesiánicas han sido para dar lugar a este mensaje final del documental? ¿O probablemente lo que Jim Carrey de verdad pretenda sea jugar con nosotros y forzar nuestro discernimiento entre personaje y persona, realidad y ficción, verdad y mentira, si es que hay o hubo alguna vez una línea que las separase? ¿Es Jim Carrey un genio o un loco? ¿Un sano o un enfermo mental? Que lo sea o no, no nos elude ni le resta valor a la confrontación realizada por el actor. ¿Desde qué punto distinguimos lo que es real y qué criterios utilizamos para ello? ¿En qué medida nos identificamos con el personaje que es nuestra persona? Sí que podemos esbozar la sensatez de Jim Carrey bajo el criterio del sufrimiento o bienestar, extremizando cada polo. Desde el sufrimiento podríamos llegar a decir que se encuentra en una fuga disociativa en la que Jim interpreta personajes de manera compulsiva e instrumental. En el polo opuesto, suponiendo que todo su desarrollo fuera natural, estaríamos ante un auténtico genio. Lo probable es que su persona se halle fluctuante en un término medio entre ellos. Aunque dispuestos a determinar su salud mental, ¿acaso no le sería coser y cantar el actuar de persona sana? Lo excéntrico de su persona no condiciona la esencia de su mensaje, no el mesiánico, sino el confrontativo, lo que es realidad o no, persona o personaje, que nos provoca activar nuestro poder de discernimiento. El debate sigue abierto. Probablemente haya tantas opiniones sobre él como personas haya en el mundo, y casi tantas como personajes que Jim Carrey es capaz de interpretar. If you believe they put a man on the moon, man on the moon, and if you believe there's nothing up his sleeve, and nothing is cool.